Dice Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Que Dios bendiga esta palabra en cada uno de nuestros corazones, en el nombre del Señor. Amén. Una de las cosas que más llama la atención en esta expresión de Pablo es la frase que encabeza el texto. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En otras palabras, él está diciendo, lejos esté de mí vanagloriarme, lejos esté de mí envanecerme, lejos esté de mí, en nuestro lenguaje, darme tono, lejos esté de mí todo eso. A eso sí, dice Pablo, si de algo estoy orgulloso, si de algo estoy satisfecho, y si de algo me doy mucho tono, es en la cruz de mi Señor Jesucristo. Vaya expresión más maravillosa. Gloria a Cristo. Y yo pensando en esto, pensé en el andar y en la vida de Pablo a través de su ministerio. Un hombre, como todos sabemos, que se entrega al Señor de una manera tan tremenda, se cae al suelo, lo tira al suelo el Señor. Dice la Biblia que lo queda ciego durante 3 días. Y una de las cosas que nos llama la atención es que cuando él queda ciego, por el sol de justicia y de gloria, ese resplandor de gloria, como dice Esteban, hablando en su gran mensaje, su gran predicación, y en los Hechos de los Apóstoles, antes de que lo apedree, dice, porque Dios se apareció a Abraham en el esplendor de su gloria. Nunca antes en la Biblia se había mencionado que a Abraham se le manifestó Dios en un esplendor de gloria. Pero Esteban revela que Dios se manifiesta a Abraham en el esplendor, en la gloria de Dios. Amén. Y Dios se manifestó a Pablo en un esplendor de gloria. Y cuando se manifestó de este modo, de esta manera, Pablo, dice la Biblia, que se queda ciego. Queda ciego ante tal esplendor. Yo no sé qué encuentro has tenido con Dios, pero tener un encuentro con Dios quiere decir que Dios me tocó de tal modo, ha habido una experiencia de gloria, de tal magnitud, he tenido una experiencia de tan hondo gloria y tan hondo logro, que en esta experiencia me ha resplandecido tanto su gloria, que todo lo demás se queda pequeño, todo lo demás se queda oscuro y todo lo demás pierde importancia. Me explico. Si tú miras al sol cuando luce en su esplendor, intentas mirar el sol, yo creo que ni un segundo tienes que agachar la cabeza y apartarte, porque el esplendor es tanta luz, tiene tanto esplendor que no hay quien aguante, sin unas gafas gruesas o algo especial, poder aguantar tal esplendor. Mayor que el sol es el esplendor de Dios. Amén. Amén. Ahora, tú miras al sol, una viejita que la has mirado, y hermano, necesitas recuperar la vista un poco, porque pierdes la visión. Hay tanto resplandor en tus pupilas, en tus ojos, que necesitas habituarlo un poquito a la oscuridad de nuevo para poder ver las cosas que hay, los coches, las casas, las cosas. Quien tiene un encuentro con Dios real, todo de esta tierra pierde sentido. Amén. Y pierde valor. Aleluya. Ya no se ven las cosas como antes se veían, porque el esplendor de la gloria ha sido de tal maravilla en tu alma, que ya solamente tienes en tu corazón gloria y luz, una luz maravillosa que ha iluminado tu alma y tu corazón lo cambió. Bendito ese encuentro
Bendito ese momento. Y bendita esa luz que iluminó nuestra alma y nuestros ojos, y las tinieblas desaparecieron. Su nombre sea glorificado. Lejos esté de mí gloriarme. Ahora, pensando en esto, ves que la vida de Pablo, después de que tiene ese encuentro con Dios y recupera la vista, empieza su peregrinar en esta tierra, su misión en esta tierra. Hermanos, qué éxito, qué maravilla de vida. Y no te creas que Pablo murió a los 80 y tantos años, no, murió a los 60 y tantos años. No fue tan larga su vida, pero fue tanto ahínco y tanto ímpetu y tanta entrega a Dios, que, hermanos, nos quedamos cortos los predicadores predicando acerca de la vida de Pablo. Pero Pablo, hermano, además de que era un hombre sabio, criado a los pies de Gamaliel, un hombre de lo más erudito de aquel tiempo, un maestro en la escritura reconocido, Gamaliel, y dice que criaba los pies porque literalmente en aquel tiempo se criaban los discípulos, los aprendices. La palabra discípulo quiere decir aprendiz. Por eso últimamente se ven tantos que dicen que son maestros. Maestro, yo soy maestro. Pero nosotros tenemos que ser, yo por lo menos soy un aprendiz. Amén. Yo soy un discípulo de Cristo. Amén. Hasta el día que Él me lleve. Amén. Quiero aprender más y más de Él. Amén. Maestro solo uno. Amén. El maestro de Galilea. Que vive toda la gloria de este hermano. En la escritura, un hombre sabio en la palabra de Dios, aleluya. Además de estar criado, los niños se sentaban a los pies del maestro. Desde niños ya aprendían la Torá, entendían la escritura. Y él, hermanos míos, ¿de qué manera la entendió? Hermanos, ¿sabes lo que hizo? Una vez de que entregó su vida a Cristo, lo esconden los discípulos y lo tienen que esconder, y que descienda por la muralla de la ciudad en una canasta de mimbre. Muy grande no sería, hermano Porrón, no sería muy gordo. Sería un hombre pequeñito. Dice la historia, hermano, que era calvo. Dice la historia que la nariz la tenía aguileña. Y dice la historia que sus piernas eran chombas. Andaba así, ahí yo te veo. Andaba así, chombas las piernas, la nariz aguileña y calvo. Vaya personaje. Pero vaya joya para Dios, vaya joya para Dios. No importa dónde te encuentres, no importa tu fisionomía, ni la mía tampoco. No importa que te diga, a mí nadie me mira, a mí nadie me hace caso, pero tú también y yo también podemos ser una joya especial para el reino de los cielos. Su nombre sea glorificado. Los esconden y tienen que descender en un cacho canasta por el muro y escapar, que si no lo matan al pobre Pablo. Pablo, un hombre con tanta capacidad, sabiendo latín, griego, hebreo, un hombre que sabía tantas letras. Por eso le dicen a aquel rey, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. ¿Cuánto no le hablaría? Cuando va a Atenas, le dice a los atenienses que era la cuna de la sabiduría, de toda la filosofía socrática, aristotélica, platónica, los estoicos, los epicúreos, todo lo que había, y empieza a predicarles en el Areópago con esa filosofía, y coge textos y coge frases de aquellos filósofos, los coge Pablo y los trae a Cristo, y dice a aquellos hombres, este es un palabrero, un palabrero. La palabra palabrero en el griego, argó, quiere decir aquel que recoge retales, los cose y no sabe ni lo que dice. Pero Pablo sí sabía lo que decía. Y decía, yo vengo a predicaros a alguien que vosotros habéis puesto un algo ahí. Y dice, al Dios no conocido. Yo conozco a ese Dios. Y os vengo a predicar la palabra, atenienses. Y lo escuchan con avidez. Pero cuando hablo de la resurrección de los muertos,
ellos lo expulsan y lo tiran y no le quieren recibir. A unos pocos sí que lo recibieron y aceptaron a Cristo como el Salvador de la vida. Este hombre con tantos hechos, con tanta sabiduría, levantó tantas iglesias en Capadocia, en Éfeso, en Colosa, en Tesalónica, tantas iglesias, tantos obreros. Él levantó a paralíticos, Él levantó a muertos, Él sanó a tantos enfermos. Sanaba de tal manera que no necesitaba veces ni ir desde la cárcel. Dice la Biblia, su sudario, quiere decir, cuando Él se limpiaba el sudor, las toxinas, el veneno que expulsamos por el sudor, hablando con respeto. Dice la Biblia que su sudario lo mandaba y lo cogían los hermanos, lo ponían sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Y dice que con el sudario, con el sudor de Pablo, los demonios, los que estaban poseídos, quedaban liberados por el poder de Dios que Pablo tenía. Sin embargo, él dice, yo de nada me glorío, yo no tengo motivos para gloriarme, ni para presumir, yo solo tengo un motivo para presumir y darme mucho tono de la cruz de mi Señor Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Cuánto tono! ¡Cuánto tono! ¡Y cuánta envidia! ¡Y cuánto celo! Señor, reprenda al demonio. Amén. En nombre de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Yo no tengo motivos para gloriarme. Una de las expresiones de la palabra orgullo, vanagloria, soberbia, hay muchas palabras para decir orgullo. Algunos se creen y dicen, no, este orgullo se dice aquí en griego. Hay muchas palabras para decir orgullo también en griego. Y una de las definiciones dice tupomai, que quiere decir aquel que se hace humo. Por eso, cuando a alguien se da tono, se dice popularmente, a este o a esta se le ha subido el humo a la cabeza. ¿La habéis escuchado? ¿La habéis escuchado eso? A este se le ha subido el humo a la cabeza. Porque la raíz semántica, la raíz, es hacerse humo. Y a mí me vino a la mente 3 características del humo. El humo número 1 se agiganta, se hace una columna colosal, grande, pero cuando sopla fuerte el viento se queda en nada. Así el orgulloso aparenta tener y ser, pero cuando sopla recio el poder del Espíritu Santo se desvanece y no queda en nada. Gloria. El orgullo también asfixia como el humo, asfixia la vida de Dios, es antagónico a Dios, es principio satánico el orgullo. Por eso dice Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, nos desgarra un poco la escritura, todo lo que contiene el porqué que pasó allí. Y una de las cosas que dice, se engrió tu corazón a causa de tu hermosura. Quisiste ser igual a Dios, semejante a Dios, y dijiste en tu corazón, me sentaré, cortado eres por tierra, y para siempre dejarás de ser. Por eso dice, las piedras donde paseas de fuego, porque las piedras, ¿me dejáis ser libre? Amén. Las piedras de fuego es una similitud a Isaías capítulo 6, pero dice la palabra del Señor, que voló un serafín con carbón encendido, y tomó un carbón encendido, voló con presteza a los labios de Isaías y le dijo, ahora quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, que el carbón encendido, las piedras de fuego, simboliza la gloria de Dios, la santidad de Dios. Satanás estaba en ese lugar, entre piedras de fuego, vestido de cornalina y de toda piedra preciosa, dice la Escritura, pero cuando Él se revela, las mismas piedras de fuego lo devoran y cae hasta la tierra. Cortado eres por tierra. Gusano será tu cama y tu manta gusanera, y para siempre dejarás de ser. Tremendo. El orgullo, Dios lo detesta. Amén. Te subes al trono, quieres subir al trono, te corto hasta lo más profundo, Gloria. hasta fungueras. No hay cosa que más buena que un poseído. Te lo digo de verdad. Ácido podrido. No es ser humano. Te tiro por el suelo, de esplendor de gloria a lo más horrible y mal.
Por eso hay gente influenciada por Satanás, que el Señor los reprende. Todo aquello que te quiera amargar, todo aquello que quiera utilizar a gente para hacerte daño, eso no viene de Dios, viene de Satanás, que el Señor lo reprende. Aleluya. Ahora, es cortado por fuera. Por eso, me preguntaban el otro día, ¿por qué Judas se poseyó? Claro, dice que Satanás entró en su corazón, dice la Biblia. Y dice la palabra del Señor que cuando él mojó el pan en el plato donde Jesús estaba comiendo, Satanás, nada más comer el pan, Satanás entró en su corazón. Y yo le pregunté a Dios, ¿cómo es posible? El pan que has presentado tú, Señor, que has dicho, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El plato es donde se cocinaba, donde se ha hecho el cordero. Y están las hierbas amargas, que eso simboliza el pecado, pero también la muerte. Por eso dice la Escritura que allí en el Getsemaní, dice, pasa de mí esta copa. ¿A qué se refería? ¿Pasa de mí la muerte? ¡No! Porque dice la Biblia, yo tengo poder para tomar, para darla, y tengo poder para tomarla. La muerte no lo temía Cristo. Temía probar la copa de la muerte, el sabor. Por eso dice Hebreo, y gustó la muerte por todos nosotros. Cristo la gusta la muerte, la gustó, la saboreó. Por eso dice la Biblia simbólicamente que cuando en la cruz del Calvario le entregan hiel y vinagre, la prueba, la saborea y la escupe. Porque en Cristo no puede entrar amargura ni muerte, siendo Él la resurrección y la vida. Aplaude si quieres al Señor. No puede. Por eso cuando Él come el pan, entra Satanás. Pero Señor, si es tu pan, dice Pablo, hablando del pan sin levadura, ¿ves? Aplastado. No le gusta a Dios ni el pan hinchado, porque a los hinchados Dios los desinfla. Díselo al que está a tu lado. Díselo, no te a los hinchados Dios los desinfla. Por eso dice la Biblia, yo humillo al que se envanece, pero levanto al que se humilla. Su nombre sea glorificado. Y al comer el pan de sinceridad y verdad, como dice Pablo, pan de sinceridad y verdad, y dijo Jesús, este es mi cuerpo. ¿Por qué entra ahí Satanás y puede decirnos Dios? ¿No ves? ¿No te das cuenta? Satanás en el cielo, las mismas piedras de fuego, la santidad mía, le devora. Y lo tengo que tirar, porque el mayor pecado es haber gustado de Cristo y gustar del mundo y de la ponzoña del pecado. Y venir aquí y estar, o querer estar aquí como que no pasa nada, teniendo una doble vida. Por eso dice la palabra, no puedes tener comunión con los demonios, con la mesa de los demonios y con la mesa de Dios. Ni puedes tener comunión con la copa de los demonios y con la copa de Dios. Dios nos libre. Dios nos libre. Queremos vivir en tu presencia, a los pies de la cruz del Calvario. Reprender todo espíritu de envanecimiento y vanagloria. Y que tu nombre sea glorificado, única y exclusivamente, en el nombre de Jesús. Yo de nada me glorío, pero de algo que tengo que gloriarme es de la cruz de mi Señor Jesucristo. De ese sí que me glorío. Aleluya. Mira que había cruces, en aquel tiempo, en tiempo romano. Cruces malditas. Dice la historia que había cientos y cientos de cruces. A veces mataban a cientos de hombres allí crucificados en las cruces. Muchas cruces. Yo me imaginaba a la gente que pasaba por aquel lugar, hermanos y hermanas, que alguno lo miraría aquellas cruces y se reiría. Mira, el pago de su mal está ahí. Pero otros se esconderían y dijeran, qué lugar más terrible, qué sitio más malo. Ahí muere el reo, ahí muere el condenado. Qué fatigas. Pero un día esa cruz fue distinto. Ese día una de esas cruces, esa cruz fue
muy diferente, porque quien hizo grande la cruz no fue la cruz en sí, sino quien murió en ella. La cruz era grande por quien murió en ella. Jesús el Nazaret. Por eso aquella cruz fue distinta a todas. Por medio de esa cruz tenemos vida. Aleluya. Y vida en abundancia. Amén. Yo de nada me glorío, pero sí me glorío en la cruz de Cristo. Y dice la palabra del Señor, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo me he crucificado a Cristo en la cruz y el mundo también se ha crucificado a Cristo en la cruz para mí. Yo tengo el mundo en Cristo Jesús en la cruz crucificado y yo me he crucificado. ¿Qué quiere decir? Que la cruz de Cristo es la línea divisoria entre el mundo y yo. La cruz de Cristo es la línea que divide, es la frontera que me separa, el mundo para mí y yo para el mundo. Aleluya. La cruz de Cristo dice, por cuanto, dice la palabra del Señor, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo también para el mundo. Entonces la cruz del Señor es nuestro foco fundamental. ¿Escuchas? Es nuestro foco primordial. Tú tienes que estar enfocado y mirando la cruz del Calvario todos los días de tu vida. Cada momento que pase de tu vida, acuérdate de esto en toda tu existencia. Mira siempre y acuérdate de la cruz del Calvario. Ten tu mirada en Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz. Un evangelio sin cruz es un evangelio muerto. Un evangelio que no esté en la cruz de Cristo es un evangelio inservible. Es un evangelio ficticio, engañoso y falso. Tiene que haber cruz para que haya evangelio. Por eso Pedro le dice al Señor, Señor, no vayas a Jerusalén, no te hagas ese mal, no vayas. Y dice Jesús, ¿te acuerdas lo que le responde? Apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Aleluya. En otras palabras le está diciendo, escucha, Pedro, que no te has enterado de la fiesta. Si no hay cruz, no hay evangelio. Aleluya. Satanás intuye porque no sabe por dónde van los tiros. Por eso gritaba la gente, instigaba, crucificarle, crucificarle. Y por otro lado, bájate, bájate, que no sabe por dónde tirar. Porque ya en Génesis capítulo 3, verso 15 está la palabra profética. De la simiente de la mujer vendrá uno que te pise la cabeza. Él lo escuchó, el enemigo lo escuchó, pero no sabía por dónde es. ¿Será este o no será este? Pero cuando Jesús está en la cruz del Calvario, que no sabe por dónde van los tiros, baja, sube. Dice la palabra del Señor, dice que Jesús reconcilió consigo todas las cosas por su sangre preciosa. Esa sangre que derramó en la cruz es la sangre vicaria que ha hecho que nos unamos al Padre, que podamos tener reconciliación con el Padre. Es la mano extendida, es el puente extendido de Dios para con el hombre, para que podamos subir a su presencia. Dice la palabra del Señor, Efesios 2:16, que restauró la amistad con Dios. La restauró la amistad. A esa amistad que estaba rota por el pecado, Él la restaura. Y este Jesús que se hace obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, sabiendo el bien cierto, que si no hay muerte y no hay cruz, no hay evangelio y no hay resurrección de entre los muertos. Déjame decirte algo, para que haya herencia, heredad, tiene que morir la persona. Si no, no hay legado de herencia, ¿me entiendes? ¿Me explico? Si no hay muerte legal, no hay herencia legal. Por eso tuvo que morir Jesús, para tener este nuevo testamento, testamento de herencia, de gloria, de vida eterna. ¿Cuántos le glorifican a Dios? Amén. ¿Cuántos dicen amén para Él? Amén. Dicen aleluya. Aleluya. A su nombre. Gloria. A este Jesús, a este Cordero inmolado,
destinado, dice Primera de Pedro 1:20, desde antes de la fundación del mundo. Destinado desde antes de la fundación del mundo. Es como que, fíjense hermanos, atiendan un momento que vamos finalizando. Es como que Dios está deseando de activar su gracia, de que venga el Hijo, de que vaya el Hijo y nazca en el Belén, en el pesebre. Pero no puede hacerlo hasta determinar su tiempo predeterminado en su kairos perfecto, para que sea ese momento que Dios sabe, que Dios entiende, como nadie, el momento preciso. Dice que antes de la fundación del mundo ya tenía destinado al Cordero de Dios. Pues sabía todas las consecuencias. Y ya tenía el Cordero de Dios destinado para morir en la cruz. Pero no puede activarlo. Por eso hace al hombre en el silencio, sin mediar palabra. En el cambio los cielos los hace con el poder de su palabra. Sean los cielos, sea la tierra, y las Pleiades y toda la simetría de todos los planetas, de todo el universo entero. Y toda esa vasta inmensidad del universo se queda aún corta ante la majestad de un Dios tan amplísimo, tan infinito y tan eterno. ¿Cuántos le glorifican a Dios? Aleluya. ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Ahora, ese Dios inmenso y eterno, aleluya, derramando Jesús su sangre, llega el momento y activa Dios el momento y dice ahora, y nace Jesús en un cacho pesebre, siendo el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, envuelto entre animales, rodeado de animales en un pesebre de un establo. Oh, gloria a Dios. Santo. El Rey de toda la gloria. Gloria. Que dice la Biblia que los cielos de los cielos no le pueden contener. Ay, yo te veo. Los cielos no le pueden contener. Sin embargo, nace en un pesebre y se da en la cruz del Calvario sin reserva ninguna, derramando su preciosa sangre para que tú y yo podamos estar aquí hoy, Aleluya. redimidos por la sangre de Cristo. Y hay gente que lo desprecia. Hay gente que menosprecia la vida de Dios y lo vende por 4 duros. Lo menosprecia la santidad de Dios y la cambia por profanidades y cosas que son malolientes y profanas. Pero Dios en esta tarde nos recuerda que sin cruz no hay evangelio. Amén. Así que, desde el lado de Dios deseando activarla, y desde el lado del hombre ya Job decía, Job contemporáneo del tiempo de Abraham, decía Job, ¿quién me diera un mediador? En otras palabras, ¿habrá algún arreglador? ¿Hay un arreglador que arregle esto? Preguntaba Job. No hay un arreglador, no hay alguien que medie entre la ruina del hombre y la enemistad con Dios. Dios mío de mi vida, dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 8. Allí estaba yo, dice Proverbios, hablando del saber de Dios, de la sabiduría de Dios, del Logos eterno. Ahí estaba yo ordenándolo todo. Y cuando decía, haz los cielos, ahí estaba yo. Y cuando puso límites al mar, allí estaba yo. Y cuando puso y hizo las constelaciones y las estrellas, allí estaba yo, personificando la sabiduría. Como si fuera una persona, porque realmente lo era. Por eso dice Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otra palabra, en el principio era el saber, la sabiduría, el logos de Dios. En el principio era el verbo que estaba con Dios y era Dios. Y dice Colosenses, todo fue creado por Él y para Él. Y dice la Biblia, dice, y todo es sustentado con el poder de su palabra. ¡Ay! Gloria. Todo el universo sustentado por el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué te preocupas tanto? Si estás sustentado por la palabra de Dios. Si el mismo universo lo sustenta el poder de la palabra, ¿de qué preocuparse? Estamos en sus manos. Estás en las manos de Dios. Vamos, anímate, iglesia.
una iglesia adormitada y con sopor, Señor, nos guarde y nos perdone. Amén. Pero Dios quiere que venga de nuevo de vuelta a la cruz del Calvario. Señor, ¿cómo llegar a ti? Es imposible. Y dice Jesús desde la cruz: ya que vosotros no podéis, voy yo a vuestra busca. Y derrama su sangre Y adora mi alma. por sus barbas, su espalda, su cabeza, sus manos y sus pies y su costado. Desciende por sus piernas, desciende por su pecho, desciende por las piernas, caen en gotas gruesas por sus pies y por los clavos, desciende por el madero feo, lleno de nudos, desciende hasta el polvo de la tierra. Ahí donde estabas tú y estaba yo, siendo polvo de tierra, no podemos asomarnos ni siquiera levantar la cabeza. Aquí estamos como polvo de tierra, pero tú, tu sangre, ha venido a mi encuentro, a mi rescate. A ti tiradico a ras de suelo, pero vienes en mi rescate y me restauras. ¿Cómo olvidarme de la cruz de Cristo? Olvidarme de la cruz de Cristo sería lo más nefasto de mi vida, lo más peor, la peor decisión de mi corazón. Volver ahora atrás, después de tantos años siguiéndole. Quiero volver, hermanos, a la cruz. Una iglesia que no camina a los pies de la cruz, una iglesia que ha abandonado el fundamento cristiano. Una iglesia que abandona vivir a los pies de la cruz, pierde la visión de lo que Dios quiere con ella. Dios, ayúdanos en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos le glorifican a Dios? ¿Cuántos quieren ponerse de pie un momentico? Te pido, por favor, que te pongas de pie un minutico. Aleluya. ¿Estás aquí, Señor? Te rogamos, Espíritu Santo, que vengas con gloria, trayendo la vida del Espíritu a cada uno de nosotros, Señor, cada una de nuestras vidas.